¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a presentar una de las cuentas más importantes dentro de la contabilidad. Hablamos del pasivo a corto plazo y su relación con el auditor. Mi nombre es Rico Rodríguez Cristian Alexandra y voy a presentar el siguiente tema. ¿Qué entendemos por pasivo a corto plazo? En pocas palabras, son lo contrario a los activos, pues se trata de las cuentas que se debe saldar dentro de la entidad. Está conformada por las deudas y obligaciones con una duración menor a un año, pues como ya se ha dicho, son deudas y obligaciones a corto plazo. La auditoría es aquella que se encarga de examinar y aplicar todas las técnicas de auditoría a todas las obligaciones a cargo de la empresa, las cuales deberían cancelarse en un plazo no mayor a un año o dentro del periodo contable. Los objetivos del auditor dentro de esta cuenta son obtener evidencia adecuada y suficiente que se le permita concluir si las cuentas de los pasivos reflejan integridad, existencia, exactitud y evaluación. Un uso inteligente de los pasivos a corto plazo de la empresa es la obtención de recursos de manera menos costosa posible. Eso es uno de los objetivos que tendría el auditor a la hora de hacer una auditoría basándose en el pasivo a corto plazo, o más bien enfocándose en este. Y ayuda a las partes interesadas, como inversores, prestamistas y accionistas, a comprender la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras y su salud financiera. Como ya lo he dicho antes, el auditor ayuda a dar una posible solución de poder cumplir con estas deudas, de manera que se ocupen menos recursos. Dentro del pasivo se encuentran las cuentas y documentos por pagar. Esta es una de las cuentas que se encuentran dentro del pasivo a corto plazo. ¿De qué hablamos exactamente? Cuentas por pagar. ¿Qué son? Son deudas que una empresa adquiere con sus proveedores debido a la adquisición de bienes o servicios. Es decir, algunos productos, materia prima, algo que hayamos comprado o que haya comprado la empresa. ¿Cómo se generan? La adquisición de materiales, de servicios necesarios para la empresa que no son cancelados inmediatamente, como había mencionado anteriormente. Algunos de los tipos de cuenta por pagar son basados en el periodo en el que tienen que liquidar. A corto plazo, también conocidos como pasivos corrientes. Estas cuentas se deben pagar a un corto plazo menor a un año. Y las de a largo plazo, conocidas como pasivos no corrientes. Las cuentas por pagar a largo plazo deben ser liquidadas en un plazo mayor a un año. Entonces, la diferencia de las cuentas por pagar a corto plazo es que se deben de liquidar antes de generar un año, y las de largo plazo después de un año. El proceso para pagar las cuentas es: paso 1, revisar la factura. Paso 2, revisar los detalles de la factura, es decir, que se haya pagado en la hora adecuada, fecha adecuada, que coincidan los montos con los que tenemos registrados y que coincida los números de serie. Es revisar a detalle la factura, si es original, si no es un fraude, si no es falsa, todos esos detalles. Paso 3, actualizar los registros, es decir, nosotros ya tenemos un registro previo. Cuando revisamos la factura, actualizamos ese dato, actualizamos que se hizo una nueva compra o una nueva venta, en este caso, que son cuentas por pagar, una compra. Y paso 4, realizar el pago. Una vez que lo hayamos registrado, procedemos a la realización del pago y de igual manera se registra. Cuentas por pagar más comunes en una empresa es el pago a proveedores, sueldos a pagar, pago de alquiler y servicios adquiridos por terceros. Objetivo de las cuentas por pagar: reducir riesgo de fraude, asegurar una continua relación comercial con los proveedores, mejorar puntaje de crédito y, como auditores,
es la verificación de que todos los pasivos registrados sean reales, cerciorarse de que todas las obligaciones pendientes estén registradas y asimismo pagadas dentro del plazo de un año, si es a corto plazo, y más de un año si es a largo plazo. Y definir la clasificación correcta para efectos de presentación en estados financieros. Por otra parte, tenemos el pasivo acumulado. El pasivo acumulado incluye todas las obligaciones que una empresa ha incurrido pero aún no ha pagado. Ejemplos de pasivos acumulados: salarios y prestaciones acumuladas, bienes y servicios, impuestos acumulados, intereses acumulados y garantías y provisiones acumuladas. Como menciona en el primer párrafo, son todas aquellas obligaciones que aún no se han pagado, no pertenecen a corto plazo, sino a largo plazo. Se van acumulando estos registros. ¿Qué es el tratamiento contable? Generalmente se registra débito y crédito en cuentas de gastos y cuentas de deuda acumulada, respectivamente. Esto luego se revierte cuando comienzan el próximo periodo contable y se realiza el pago. Durante una revisión de auditoría, el auditor examinará los registros y las estimaciones de los pasivos acumulados para evaluar si se están registrando adecuadamente y si las estimaciones son razonables. Esto quiere decir que algunas empresas acumulan muchas obligaciones o bien gastos que aún no se han liquidado, ya pasaron el tiempo estimado y aún no lo han liquidado. El auditor tiene ahí la obligación de revisar estos registros. La normatividad de donde se encuentran dichas cuentas, donde podemos ver sus especificaciones y que vayan de acuerdo a la normativa, se encuentran en la NIF B1, que corresponde a cambios contables y correcciones de errores, a la NIF C9, provisiones, contingencias y compromisos, a la NIF B13, hechos posteriores a la fecha de los estados financieros, NIF D3, beneficios a los empleados, NIF D4, impuestos a la utilidad. Por otro lado tenemos NIF 315, que es la identificación y valoración de los riesgos de error material a través del entendimiento de la entidad y su entorno. NIF 330, que corresponde a respuestas del auditor a los riesgos evaluados. NIF 540, auditoría de estimaciones contables y revelaciones relacionadas. Y NIF 570, que es negocio en marcha. ¿Qué es la circulación de proveedores? Esta actividad consiste en la confirmación de saldos y transacciones con proveedores directos, con el objetivo de obtener evidencia directa y externa de la veracidad de la información financiera presentada por la entidad bajo revisión. NIF 500-505. Procedimiento de la circulación: selección de proveedores, preparación de cartas de circulación, recepción de respuestas, evaluación de respuestas y seguimiento de respuestas no recibidas. Circulación de acreedores. La circulación de acreedores es el procedimiento que implica la verificación de los saldos enfocados a los acreedores de una empresa. También se conoce como confirmación de saldos de cuentas por pagar a terceros. Va a proporcionar evidencia directa de la existencia y la precisión de las deudas registradas en el balance de la empresa. Es una forma de validar que las cuentas por pagar son reales y que las cifras son correctas según los registros contables. ¿Cuál es la finalidad? Con la finalidad de que se puedan identificar posibles errores de los registros contables o irregularidades, proporcionando así evidencia más sólida para respaldar las cifras reportadas en los estados financieros. El auditor solicita a los acreedores la confirmación de la cantidad exacta que la empresa les debe y proporcionen detalles adicionales sobre los términos y condiciones de las deudas, como los plazos de pago, tasas de interés y acuerdos de crédito, entre otros.
Como lo había dicho anteriormente, el auditor se encarga de examinar los detalles de estos pagos para ver si corresponden a lo que se tiene registrado y lo que el acreedor tiene registrado también, es decir, que coincidan ambos registros. Procedimiento de circularización de acreedores. Preparación de cartas de confirmación. Se hace la preparación de las cartas detallando a quién se le solicita la confirmación, de qué cuenta y de qué periodo. Envío de cartas a proveedores. Las cartas se envían a los acreedores junto con instrucciones claras sobre cómo responder y a quién se dirige la respuesta. Recepción de respuestas. Los acreedores responden directamente a la firma de auditoría, confirmando o corrigiendo los saldos de cuentas por pagar que se le han proporcionado. Revisión y análisis de respuestas. Se revisa y analizan las respuestas recibidas para evaluar la validez de los saldos de cuentas por pagar. Pagos posteriores. Los pagos posteriores consisten en la revisión de los pagos de pasivos a corto plazo que una empresa realiza después del cierre de su periodo contable, pero que se reflejan en este periodo contable. Es decir, que aún entran en ese periodo. Procedimiento de auditoría. Examinar el registro de compras, el libro de caja, archivos de facturas de proveedores y corte de operaciones. Obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales son el conjunto de responsabilidades que tienen los contribuyentes ante las autoridades tributarias del país, siendo el pago de impuestos la principal de estas. Pueden incluir impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado y otros impuestos que la empresa espera pagar y que deben cumplirse en el corto plazo. Las obligaciones fiscales a corto plazo deben estar debidamente reconocidas en el pasivo a corto plazo de la empresa. Por eso es una de las cuentas más importantes dentro de la contabilidad. En cuanto a las obligaciones fiscales, estas deben cubrirse por completo y estar registradas adecuadamente. La auditoría verifica que estas obligaciones se hayan contabilizado correctamente, verificado que se hayan calculado correctamente y que se reflejen las obligaciones reales que se esperan pagar y cumplir. La revisión de las obligaciones fiscales en el pasivo a corto plazo es crucial para proporcionar una imagen precisa de las obligaciones de la empresa y para cumplir con las normas contables fiscales. Es decir, que sí se haga pago de estas obligaciones fiscales. Por otro lado, tenemos las obligaciones sociales. Son compromisos financieros que una empresa tiene con sus empleados y otras entidades relacionadas con aspectos sociales en un periodo de tiempo por obligación emitida a menos de un año o a lo que se le queda menos de un año hasta su vencimiento. Puede incluir el pago de salarios y sueldos, cotizaciones a la seguridad social, beneficios a empleados como vacaciones, bonos, entre otros. Estas se llaman obligaciones sociales, pero también es algo que se debe cumplir y registrar. Ejemplos de estas obligaciones sociales. ¿Qué podría ser? Salarios y beneficios sociales, pagos pendientes de salarios, bonificaciones, beneficios adicionales para los empleados que se espera liquidar a corto plazo, como lo habíamos dicho anteriormente, vacaciones o bonos. Tenemos también las aportaciones a la seguridad social, puede ser deudas acumuladas relacionadas con los contribuyentes a la seguridad social y otros programas gubernamentales destinados a los empleados. Pueden ser, de hecho también algunas empresas realizan reuniones en las que se puede incentivar la convivencia, el trabajo en equipo. Esas podrían ser algunas aportaciones a la seguridad social. También el mejorar el mantenimiento en las maquinarias. Impuestos sobre nóminas retiradas, montos retenidos de los salarios de los empleados para impuestos sobre la renta y contribuciones a la seguridad social que deben pagarse en un periodo de tiempo cercano. ¿Y cuál es la importancia de cumplir con esas obligaciones sociales? Cumplir con las obligaciones es fundamental para mantener buenas relaciones en los empleados y cumplir con las regulaciones
laborales. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo por mi parte.